Bien, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están disfrutando su cuarentena cada uno en sus casas? Tenemos tiempo que no nos contactamos, que no nos vemos, que no compartíamos a través de los diferentes medios y redes tecnológicas que nos permiten hoy comunicarnos para permanecer en contacto en relación a nuestros estudios. No estamos de vacación, estamos en cuarentena. Así que es necesario que retomemos el estudio. Vamos a tener ahora el estudio de la unidad número 3 relacionada con la clasificación general de las obligaciones. Nos exige el programa que estudiemos el tema 4, el tema 5 y el tema 6. El tema 4 y el tema 5 estaremos estudiándolos para hacer una evaluación y luego el tema 6 en una evaluación separada. O sea que realizaremos dos evaluaciones de esta unidad número 3. Primeramente vamos a estudiar el tema número 4, que nos pide que hablemos de las obligaciones naturales y civiles, las obligaciones puras y simples, las obligaciones sujetas a condición y a término, su fundamento legal, su concepto, clases y condición y término, efectos jurídicos, diferencia y análisis de los artículos del Código Civil. Para ello, vamos a entrar en materia y a los efectos yo me voy a empequeñecer para ponerme en esta esquinita pequeñito, así que me pueden ver, y de esa manera poder entrar en el estudio de la materia sin que yo esté estorbando. Bien, vamos entonces a entrar en el estudio de la clasificación de las obligaciones y aquí podemos observar en esta presentación que las obligaciones se clasifican según su contenido, según su fin, según el carácter coactivo que tienen, según la modalidad, según la pluralidad de objetos, por la pluralidad de sujetos, por su divisibilidad y por el origen de donde ellas nacen. Esta es según la doctrina, cómo se clasifican de manera general las obligaciones. Vamos a entrar en el primer tema y habla de por su contenido. Y aquí tenemos que hay tres clasificaciones que ya nosotros estudiamos en temas anteriores y que ustedes conocen, la obligación de dar, hacer y no hacer. A los efectos, nuestro Código Civil, en el artículo número 1265, dice de manera textual, la obligación de dar lleva consigo la entrega de la cosa y conservarla hasta su entrega. ¿Qué implica la obligación de dar? La entrega de la cosa y conservarla hasta la entrega. Como decíamos cuando estudiábamos en los elementos de la obligación jurídica, la obligación de dar versa acerca de la transmisión de un derecho. Y por supuesto que cuando tú transmites un derecho, entregas una cosa. Eso básicamente es la obligación de dar. En la obligación de hacer, el artículo 1266 en su segunda parte, perdón, en la primera parte dice, en caso de una ejecución de la obligación de hacer, el acreedor puede ser autorizado para hacerla ejecutar él mismo a costa del deudor. ¿Qué me está hablando aquí? Que en líneas generales la obligación de hacer constituye una realización o una actividad física por parte del deudor. Y por supuesto la obligación de no hacer implica una abstención, una limitación a realizar algún tipo de acto. Entendemos entonces, el dar constituye la transmisión y la entrega de una cosa, transmisión de un derecho y entrega de una cosa. La obligación de hacer constituye la realización de una actividad física por parte del deudor y el no hacer una abstención. ¿Qué es dar? Cuando tú vendes algo. Cuando yo vendo algo, transmito un derecho y entrego una cosa. Cuando arriendo, cuando doy un comodato, cuando doy un préstamo, tengo que transmitir un derecho y además entregar una cosa. En hacer una actividad, limpiar un patio, hacer una pared, construir un edificio, fabricar una casa, reparar un vehículo, eso es una obligación de hacer. Y la obligación de no hacer implica una abstención, o sea, no revelar el secreto de fabricación, el derecho de confidencialidad, el actor que trabaja en un canal específico no debe presentarse en otro, eso implica un no hacer. Vamos a hablar ahora la obligación por su fin. Y por su fin tenemos dos, que ya los hemos estudiado también, tenemos de medio y de resultado. ¿Cuál es la obligación de medio? Ya saben que la obligación de medio es aquella en donde el deudor se compromete a la realización de todo lo que está a su alcance y a su mano para lograr un objetivo que no puede garantizar. Él se compromete en toda la realización de la actividad, el medio, lo que se encuentra entre el inicio y el fin. Él se compromete a hacer el medio de forma más eficiente. Pero no se compromete con el resultado porque no tiene esa capacidad para hacerlo. Mientras que el de resultado sí,
se compromete a hacer la actividad y además garantizar el fin, garantizar el resultado de la actividad. ¿En qué ejemplos podemos hablar de estos casos? Tenemos que en la obligación de medio tenemos al abogado que se compromete a poner toda su capacidad profesional para lograr la defensa de su cliente, pero no puede garantizar que gane o pierda el juicio, ¿verdad? El médico que se compromete a hacer todo lo necesario para salvarle la vida a su paciente, pero no puede garantizar salvársela. En caso del resultado, tenemos al mecánico que tiene que garantizar la reparación del motor. Tenemos al constructor de la pared que tiene que garantizar la pared realizada. Él no puede decir, yo voy a tratar de hacer la pared lo mejor que pueda, pero no garantizo que quede bien. No, señor. Él tiene que garantizar un resultado óptimo. Tenemos por su origen. Por su origen tenemos dos clasificaciones, contractual y extracontractual. ¿Por qué dice por su origen? Porque es de donde nace la obligación. Y en este caso, contractual porque nace producto de un contrato, de un convenio. Para ello leemos el artículo 1133 del Código Civil que dice que el contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, modificar, extinguir una relación jurídica. Quiere decir que dos personas se pusieron de acuerdo, convinieron en comprometerse a través de una obligación, entonces a través de ese contrato nace una obligación. En la obligación extracontractual no. Ninguna de las partes se han puesto de acuerdo para comprometerse, sino que según las circunstancias que se presentan, ellos tendrán la necesidad de obligarse. Y aquí tenemos básicamente la obligación por excelencia, el hecho ilícito. Es una obligación de origen contractual. Tenemos también el pago de lo indebido, tenemos el enriquecimiento sin causa, tenemos también la gestión de negocios. En esos, fíjense que ya nosotros estudiamos eso en temas pasados y todas esas situaciones de carácter obligatorio, las partes llegan a comprometerse y nacen obligaciones, pero ninguna de las dos estaban de acuerdo previamente. Entonces entiendan que la contractual se origina por el convenimiento de la parte y la extracontractual según una circunstancia sobrevenida y tipificada por la ley. Tenemos por su carácter coactivo en las obligaciones naturales y las obligaciones jurídicas. ¿Cuándo la obligación es natural? Tenemos por aquí una definición bien interesante que dice que la obligación natural no son susceptibles de ejecución forzosa por parte del acreedor. No tiene poder coactivo, es un deber moral. Las obligaciones naturales son aquellas que no tienen carácter coactivo, las que son susceptibles de ejecución desde el punto de vista moral. Solamente la cumple el deudor si quiere, si desea. Hay un refrán o un axioma que dice, si pagas, haces bien. Pero nadie puede castigarte si no lo haces. Ese es en el caso de la obligación natural. Y cuando hablamos de las obligaciones jurídicas, estas sí tienen carácter coactivo, son de obligatorio cumplimiento y se puede atacar, coaccionar al deudor para que cumpla con su obligación. Y esta es la generalidad de obligaciones que nosotros vamos a estudiar en nuestra materia. Ok, tenemos por su modalidad, y cuando entendemos modalidad es porque le agregamos a la obligación ciertas y determinadas condiciones. Y aquí tenemos que hay una que es pura y simple, condicional y a término. ¿Cuándo es pura y simple? La obligación pura y simple es aquella que no está sujeta a ninguna modalidad. Tenemos una definición por acá que dice cuando no está condicionada, o sea, no sujeta a ninguna condición. Es aquella que no está sometida a ningún tipo de pluralidad. Son aquellas cuyo cumplimiento no depende de la ocurrencia o de ningún acontecimiento o modalidad. Debe cumplirse de inmediato. Y es la que más conocemos en las obligaciones, la que hacemos a diario. Cuando usted se monta en el autobús y usted automáticamente asume la responsabilidad de pagar un transporte y el transportista asume directamente la obligación de transportarlo. Hay una obligación pura y simple. Cuando usted va a la panadería y compra el pan, compra los jugos y la leche, ¿verdad? Allí le entregan la mercancía y usted automáticamente paga. Ahí no hay ningún tipo de condicionamiento o de modalidad. Es una obligación pura y simple. En la mayoría de los contratos, cuando hacemos compra-venta, ustedes han visto los documentos que dice doy en venta pura y simple, perfecta e irrevocable. ¿Qué indica que es pura y simple? Bueno, yo usted de ahora adelante cuando vea que dice esa partecita en el documento, lo que quiere decir es que no está sujeta a ningún tipo de modalidad o condición. Si más adelante ese documento tiene alguna modalidad o condición, hay una irregularidad en la redacción del documento, porque lo correcto es que sea sin ningún tipo de modalidad, porque ya en principio decía pura y simple.
O sea, no hay ningún tipo de condicionamiento. Luego tenemos las obligaciones condicionales que vamos a estudiar ahorita con detenimiento, cada una de ellas. Si vemos las obligaciones condicionales a partir del artículo 1197 al 1210, que existen obligación condicional suspensiva, resolutoria, causal, imposible, suspensiva negativa, también hay suspensiva positiva y potestativa y mixta. Vamos a cambiar la presentación para esta nueva presentación y aquí vamos a estudiar cada una de las obligaciones por su individualidad. Tenemos la condición suspensiva y tenemos acá el artículo 1198 del Código Civil. Vamos a leer primero el 1197 que dice: la obligación es condicional cuando su existencia o resolución depende de un acontecimiento futuro o incierto. ¿Cuál es el requisito indispensable para que la obligación sea condicional? Que su existencia o resolución, o sea, que su existencia es que se permanezca, que exista. Entendemos que algo existe cuando algo está vivo. Entonces, la permanencia o existencia de la obligación condicional va a depender de que o va a desaparecer o va a existir o va a quedar resuelta dependiendo de un acontecimiento futuro incierto. ¿Qué es un acontecimiento? Algo que debe pasar, algo que se debe realizar, una actividad que debe existir y debe ser futuro e incierto, o sea que debe estar en el porvenir y no debe tener fecha cierta de cómo podría suceder, podría dejar de suceder. Y ahora sí vamos a leer el 1198, que dice: es suspensiva, en este caso, ¿verdad? Condición suspensiva, la condición que hace depender la obligación de un acontecimiento futuro e incierto. Repite lo que decía el 1197. ¿Por qué decimos que es suspensiva? Porque es como la fruta que permanece guindando del árbol, en la rama del árbol. Ella está suspendida, está en el aire, no ha caído, ¿verdad? Aún se encuentra allí, colocada en el árbol. En este caso, la condición suspensiva mantiene la obligación en un estado de incertidumbre, ¿okay? Aún no se ha materializado, la obligación no ha nacido, se encuentra suspendida la obligación. Y aquí tenemos un ejemplo: me comprometo a regalarte un auto cuando te gradúes de abogado. Te voy a regalar el auto cuando te gradúes de abogado, ¿verdad? ¿Cuándo te gradúas de abogado? ¿Cuándo te gradúas de abogado? La respuesta, ¿verdad? No se sabe. Muchas cosas pueden pasar en ese tiempo. No sabemos cuándo te vas a graduar de abogado. Se supone que son 4 años, 5 años antes. Pero dentro de esos 5 años pueden pasar muchas cosas. Hay una cantidad de cosas que pueden suceder, ¿verdad? La obligación se encuentra suspendida hasta que se cumpla la condición. Es decir, yo estoy comprometido, estoy obligado a regalarte el vehículo. Ya me comprometí a regalarte el vehículo, pero no te lo voy a dar hasta que te gradúes. Eso está en el futuro y es incierto, porque como puede ser en 4 años, puede ser en 10, dependiendo de las circunstancias. Entonces, la obligación se encuentra suspendida hasta que se cumpla la obligación, y aquí dice precisamente el 1198 que la condición hace depender de la obligación de un acontecimiento futuro e incierto. Eso es lo que tenemos que entender en relación a la obligación suspensiva. ¿Cuándo la obligación es resolutoria? Vamos a ver entonces en la próxima presentación condición resolutoria. Lo tenemos en el mismo 1198 en la segunda parte, ¿verdad? Dice: es resolutoria cuando verificándose repone las cosas al estado que tenían, como si la obligación no se hubiese jamás contraído. ¿Cuándo es resolutoria? Cuando el acontecimiento, cuando verificándose repone las cosas. ¿Qué se verifica? Cuando verificándose, ¿qué es lo que se verifica? La condición. Si yo te puse una condición y esa condición se da, eso va a resolver la obligación y volvemos al estado inicial como si nunca nos comprometimos. Aquí dice: te presto el carro mientras estudies derecho. ¿Cuál es la condición? Vamos a rodar un poco más la presentación. ¿Cuándo se debe cumplir la obligación? Dice por acá el muñequito, ¿verdad? Que de inmediato, obviamente. ¿Cuándo debo cumplir la obligación? De inmediato. Yo de inmediato te tengo que prestar el carro. Yo te lo presto ya, desde ya. Dice: te presto el carro mientras estudies derecho. Te voy a dar el carro en comodato. La condición es que estudies derecho. Eso está en el futuro, pero es una resolución que condiciona de manera resolutoria la obligación, porque dice: mientras estudie. ¿Qué pasa si dejo de estudiar? Esa es la pregunta.
¿Qué pasa si deja de estudiar? ¿Se resuelve la obligación? Obviamente. ¿Y qué pasa? Yo debo devolver la cosa de manera irremediable y todo queda como si la obligación nunca se contrajo. En principio te presté el carro, no hay problema. ¿Okay? Otro ejemplo es cuando a veces le dicen a los hijos, yo te pago los estudios mientras usted no se case, se mantiene soltero y no se casa. ¿Okay? Sobre todo le dicen mucho a las chicas, a las muchachas. Entonces, ¿qué pasa? De repente salió embarazada, de repente se casó. Bueno, yo dejo de pagar los estudios. Resolvemos el convenimiento que tuvimos porque la condición era que estuviera soltera. Te vas a casar, yo dejo de pagar los estudios. Y así pueden pasar muchas cosas. Otra condición resolutoria, conocemos mucho en los contratos de arrendamiento. Y vemos una cláusula que dice, el incumplimiento de 2 meses del canon de arrendamiento es causa de resolución del presente contrato. ¿Cuál es la condición? Que deje de pagar durante 2 meses. Deja de pagar 2 meses, automáticamente se resuelve el contrato. O en contrato de arrendamiento también, ¿cuál es otra causa de resolución? No debe realizar mejoras en el mueble o modificaciones en el inmueble sin autorización del propietario. Cualquier remodelación sin autorización del propietario será causa de resolución de pleno derecho. Entonces, en ese caso, pues, ya ustedes ven que son condiciones resolutorias. En todos los casos que usted vea que existe una condición cuya materialización va a producir la resolución del contrato, ya ustedes pueden entender que son obligaciones condicionadas con condición resolutoria. Vamos con la condición causal. Condición causal. La tenemos en el 1198 del Código Civil. 1199, perdón, 1199. La condición es causal cuando depende enteramente de un acontecimiento fortuito, que no está en la potestad del acreedor ni del deudor. Es causal cuando depende enteramente de un acontecimiento fortuito. ¿Qué es un acontecimiento fortuito? Es aquel acontecimiento que usted no puede prever, no puede imaginar, no puede planificar. Es un acontecimiento que puede ser que suceda como puede ser que no suceda. Entonces, la condición causal depende de un acontecimiento fortuito que no está en la potestad ni del acreedor ni del deudor. O sea, no puede el deudor ni el acreedor planificarlo. El ejemplo, contrato una póliza de seguro RCE para mi vehículo. Ustedes ya conocen que la póliza de responsabilidad civil de vehículo va a cubrir daños que yo le cause a terceros en la conducción de mi vehículo, en el uso de mi vehículo. ¿En qué momento la aseguradora va a cumplir con la póliza? ¿Cuál es la obligación de la aseguradora? Obviamente que la obligación de la aseguradora es indemnizar el daño que le cause a un tercero. Si yo colisiono o rompo algo con mi vehículo, la aseguradora va a responder. La pregunta es, ¿cuándo la aseguradora va a responder con esa póliza, ¿verdad? ¿De quién depende que suceda el acontecimiento? Si yo le causo un daño, pero yo salgo a la calle con mi vehículo pensando en romper algo, yo salgo a la calle con mi vehículo pensando en dañar el vehículo, ¿okay? Yo salgo a la calle o la aseguradora está pendiente de que yo ejecute un daño a otro para pagarlo. En este caso, ambas partes no quieren que eso suceda. Es más, en la mayoría de los casos, transcurre el año de la póliza y no causa ningún tipo de daño y la aseguradora no tiene que pagar nada. La pregunta es, ¿de quién depende que suceda el acontecimiento? Obviamente, ¿verdad? No depende ni del deudor ni del acreedor, depende de la casualidad. O sea, depende de un hecho fortuito. No está en el poder de ninguno de ellos dos que suceda el siniestro. En este caso se cumple con una condición causal. Depende de un hecho fortuito. Hablemos ahora de la condición imposible, calificada en el artículo 1200 del Código Civil. ¿Okay? Tenemos la obligación imposible. Vamos a leer el 1200. La condición imposible o contraria a la ley o a la buena costumbre hace nula la obligación que depende de ella si es suspensiva y se reputa no escrita si es resolutoria. Aquí lo que debemos llamar la atención que dice que es imposible o contraria a la ley o a la buena costumbre. Cuando una obligación es imposible, cuando
la obligación que asume el deudor no se puede materializar. Es algo imposible. Bajar la luna, caminar en el aire, dejar de respirar, vivir debajo del agua, eh, irse corriendo de una ciudad a otra y llegar en 2 minutos, hacerse invisible, ¿ok? Contraria a la ley, matar a alguien, comprometerse a ser infiel, son cuestiones contrarias a la ley. A las buenas costumbres, andar desnudo por la calle, son condiciones, aun cuando de pronto algunas las puedas hacer que son contrarias a la ley y a las buenas costumbres, no se encuentran aceptadas por el legislador dentro del derecho civil. Entonces, aquí vamos a colocar un ejemplo de la condición imposible, que es: te pago $100 si subes al Ávila caminando en 5 minutos. Entendemos que llegar al pico del Ávila en 5 minutos caminando es algo imposible. Si alguien se compromete con esa condición, definitivamente se va a entender de que él no quiere comprometerse. Realmente no quiere comprometerse. Realmente no quiere asumir esa obligación, porque él no la va a poder realizar. ¿Qué sucede? Te regalo una casa si eres infiel a tu esposo, una obligación contraria a las buenas costumbres, incluso en contra de la ley. Aun cuando lo puede hacer, no puede exigirla desde el punto de vista legal. ¿Qué entendemos? Es más que obvio que eso no se puede cumplir. Es nula la obligación. Tenemos también se interpreta como que no hay voluntad de obligarse. Tenemos ahora la obligación potestativa. La potestativa o puramente potestativa la tenemos en el 1199 en su segunda parte. Dice: la condición es potestativa, aquella cuyo cumplimiento depende de la voluntad de una de las partes. ¿Por qué potestativa? Porque es de la potestad, de la voluntad de una de las partes. Te regalo un smartphone si estudias. ¿De quién depende que te regalen el smartphone? De que si tú estudias, está en tu potestad, ¿verdad?, que yo te regale el smartphone. Si tú no quieres estudiar, ¿verdad?, allí es simplemente una potestad que está en tus manos. Te pregunto, ¿de qué depende la obligación? Obviamente de que estudies, de la voluntad de la otra parte. Pero tenemos también la condición potestativa, pero mixta, que el mismo artículo también lo establece. La potestativa mixta me dice: cuando depende cuando depende a un mismo tiempo de la voluntad de las partes contratantes y de la voluntad de un tercero. Fíjense, te vendo mi carro si Pedro se compromete a venderme el suyo. Tú eres el comprador, yo soy el vendedor, tú y yo contratamos, ¿verdad? ¿De qué depende que yo te venda el carro? De que tú me lo compres, y depende de que te lo venda. Pero yo te lo voy a vender, ¿verdad?, solamente si tal persona se compromete a venderme el suyo, porque con la plata que tú me compras, yo compro el de él. Pero yo no voy a vender mi carro si aquel no me lo vende, no se compromete a vendérmelo. Entonces, esta condición, esta obligación potestativa de que yo decido, mi voluntad, yo decido si te compro, ¿verdad? Pero también depende de un tercero, que es aquel si decide venderme. Entonces aquí tenemos que la obligación va a depender de la voluntad de uno y de la voluntad de otro. ¿De quién depende el cumplimiento de la obligación? De la voluntad del comprador, del vendedor y del tercero. Condición positiva. ¿Cuándo la condición es positiva? Te pago la casa si el banco me aprueba un préstamo dentro de 30 días. La condición positiva la tenemos en el 1206. 1206. Vamos a buscar por aquí, 1206. Cuando una obligación se ha contraído bajo la condición de que un acontecimiento suceda, ¿por qué es positiva? Porque debe producirse un acontecimiento positivo, o sea, algo que debe hacerse. En un tiempo determinado, esta condición se tiene por no cumplida si el tiempo ha expirado sin que el acontecimiento se haya efectuado. Te pago la casa si el banco me aprueba un préstamo dentro de 30 días. ¿Okay? Fíjense, depende de que un acontecimiento suceda. ¿Cuál acontecimiento debe suceder acá? Que me aprueben el crédito. Que le aprueben el crédito dentro de un plazo de 30 días. Dice, en un tiempo determinado. Esta condición se tiene por no cumplida si el tiempo ha expirado sin que el acontecimiento se dé. Pasan los 30 días.
y no me compro la casa. ¿Qué sucede? El acontecimiento que debía suceder no se dio, por lo tanto la condición no se cumplió. Pregunto, aquí en la presentación, debe cumplirse el acontecimiento dentro de 30 días y si no se cumple en el lapso, se tiene por no cumplida, se extingue la obligación. Pero, ¿qué pasa si no pongo un lapso? Te vendo mi casa cuando me den el asilo en USA, en Estados Unidos. ¿Cuándo te vendo la casa? ¿Cuál es el acontecimiento que debe suceder cuando me den el asilo? ¿Existe un lapso determinado, un tiempo específico para que se materialice esa condición? Pues no. ¿Cuál es la consecuencia de esto? El acontecimiento puede suceder en cualquier momento, ¿okay? Y no se tiene por no cumplido solamente cuando se ve que el acontecimiento nunca va a suceder. Cuando se ve que pasaron años y al gobierno las condiciones que establecidas en Estados Unidos para dar el asilo no existen y entonces ya eso no va a suceder. Entonces ya esa condición definitivamente no se va a tomar en cuenta y ya entonces sería exigible el cumplimiento de la obligación. Tenemos aquí ahora en adelante la condición negativa, que así como tenemos una condición positiva, tenemos una condición negativa. Te presto la casa mientras no vuelva a Venezuela. En este caso debe ser algo que no debe suceder. Vamos a leerlo. 1207. Cuando se ha contraído una obligación bajo la condición de que no suceda un acontecimiento en un tiempo dado, la condición se juzga cumplida cuando ha expirado este tiempo sin que el acontecimiento haya sucedido. Igualito, dentro del lapso determinado yo te establezco una condición que no debe suceder. Si esa condición no se sucede, se tiene como cumplida. No debe suceder el acontecimiento y mientras no vuelva está obligado a prestar la casa, obviamente. Si no vuelve más, se tiene como cumplida la condición. Te presto mi carro si no te entregan el tuyo en un mes. Te presto mi carro si no te entregan el tuyo en un mes. Pasa el mes. No me entregaron el carro. Se hace exigible la obligación, porque la condición era que dentro de un mes no me entregaran el carro. No me entregaron el carro, yo te digo, entonces tienes que prestar el vehículo. El acontecimiento no debe suceder en el mes, y si no sucede, se hace exigible la obligación del préstamo que en este caso estamos hablando. Si vamos copiando, ¿verdad? Acá nosotros pasamos la condición suspensiva negativa, cuando tenemos la condición suspensiva, la condición contraída o la condición de no hacer la cosa imposible se refuta pura y simple. Fíjense, ¿no? La obligación contraída bajo la condición de no hacer algo imposible se refuta pura y simple. ¿Cómo yo me comprometo a no hacer algo imposible? Yo me comprometo a que no voy a bajar de la luna. Realmente eso es una condición. Realmente podemos decir que esa es una condición, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Cómo yo me voy a comprometer a no hacer algo que no se puede hacer? Por eso el legislador de manera sabia dijo que se reputa pura y simple, realmente no es una condición. Realmente no hay allí una condición. También dice que la obligación, cuando hablamos de la potestativa, la obligación contraída bajo la condición que la hace depender de la sola voluntad de aquel que sea obligado es nula. Fíjense, ¿no? Cuando yo les puse el ejemplo de la condición potestativa, le dije, te regalo los estudios, te pago los estudios si estudias. ¿Verdad? El cumplimiento de la condición ahí dependía no de mí, del deudor. El deudor soy yo que me estoy comprometiendo a pagarte el estudio. Pero no depende de mí que te lo pague, depende de ti si estudias. Pero si yo digo, ¿verdad? Me comprometo a pagarte el dinero si yo quiero, no tiene sentido, porque realmente no me estoy comprometiendo. Porque es cuando yo quiera, cuando me nazca hacerlo. Y eso realmente no es una obligación. Se entiende que no hay obligación. Por eso dice acá el código, la obligación contraída bajo una condición que la hace depender de la sola voluntad de aquel que sea obligado es nula. Esto lo tenemos en el 1202. Bueno, acá con esto, en esta parte, hemos cumplido con las obligaciones condicionales
los diferentes tipos de obligaciones condicionales. Vamos ahora a volver a la presentación y aquí tenemos que entre los efectos de la condición vamos a estudiar del 1203 al 1210. Y ya estudiamos ahorita la condición pendiente positiva, que la leímos en el 1206. Estudiamos la condición pendiente negativa, que la leímos en el 1207. Y vamos a hablar acerca del dolo o culpa del deudor, que lo tenemos en el 1208. Y dice, la condición se tiene por cumplida cuando el deudor obligado, bajo esta condición, impide su cumplimiento. ¿Qué ejemplo podemos citar acá? Tenemos al patrono que le dice al trabajador que le va a pagar un bono de productividad si fabrica 100 piezas o 10 piezas de un producto diariamente. Pero este patrono, a efectos de no pagar el bono, no entrega la materia prima o los elementos necesarios para producir las 10 piezas. Le entrega siempre para que haga 5 o 6. Entonces, en este caso, el deudor, que viene siendo el patrono, está obstaculizando el cumplimiento de la obligación. Y en este caso podemos decir, la condición se tiene por cumplida cuando el deudor obligado bajo esa condición impide su cumplimiento. En este caso el patrono está impidiendo que este trabajador fabrique las 10 piezas. Le nace el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación del bono por cuanto su incumplimiento no sea debido a su negligencia, sino que sea debido al dolo o la culpa del deudor, en este caso el patrono, que no le ha dado el material suficiente. 1208, se hace exigible la obligación. La retroactividad, según el 1209, me habla de que cumplida la condición, se retrotrae al día en que la obligación ha sido contraída, a menos que los efectos de la obligación o su resolución deban ser referidos a un tiempo diferente por voluntad de las partes. ¿Qué entendemos cuando dice se retrotrae? Cumplida la condición, se retrotrae al día en que la obligación ha sido contraída. Se retrotrae al día en que la obligación ha sido contraída. Nosotros nos comprometimos hoy. Nos comprometimos bajo una obligación suspensiva o resolutoria. Desde este momento nació la obligación, pero la condición se materializa o se efectúa, se concreta dentro de 5, 10, 15 años, en el tiempo que sea, en el futuro. Recuerden que es un acontecimiento futuro incierto. Se materializa la condición en el tiempo futuro. ¿A dónde nos vamos a retrotraer? Nos retrotraemos al día de hoy, porque hoy nosotros nos comprometimos. Solamente pusimos unas condiciones para que eso se ejecutara. Cumplida la condición, nos retrotraemos al tiempo en que nos comprometimos y yo te digo, ahora cúmpleme. Como que si hoy fuera que nos estamos comprometiendo. El artículo 1965, 1203 y 1210 me habla de los efectos de la obligación suspensiva. Vamos al 1965 y dice pues que el artículo 1965 se refiere a la prescripción de la acción y nos habla que mientras la condición no se haya dado, la prescripción de la obligación se mantiene suspendida. Vamos a ver el 1965, dice por acá. No corre tampoco la prescripción respecto de los derechos condicionales mientras la condición no esté cumplida. Quiere decir, pues, que yo me comprometí con una obligación hoy, pero dependía de que transcurrieran los 4 o 5 años de estudio. Durante ese tiempo que se encuentra la obligación suspendida, la prescripción también se mantiene suspendida. También vamos a leer el artículo 1203, que me habla de los efectos que produce la obligación en el caso de cuando perece o se deteriora la cosa. Leemos 1203. Cuando la obligación se contrae bajo la condición suspensiva y antes de su cumplimiento perece o se deteriora la cosa, ¿qué pasa? Que yo te me comprometí a entregarte el vehículo dentro de 4 años cuando te gradúes. Yo tengo el vehículo, esa es la cosa. ¿Qué pasa si ese vehículo, esa cosa, se deteriora o desaparece? Se observarán las siguientes reglas. Primero, si la cosa perece enteramente sin culpa del deudor, la obligación se reputa no contraída. Si ese vehículo desaparece enteramente sin culpa del deudor, en este caso del que se comprometió, la obligación se reputa como no contraída. Se extingue la obligación, pero tiene que ser sin culpa. Pero ¿qué pasa si la cosa perece con culpa? Vamos a ver, si la cosa perece enteramente con culpa del deudor,
este queda obligado para con el acreedor al pago de los daños. Si perece sin culpa, se extingue la obligación. Si perece con culpa, el deudor se compromete al pago de daños. Si la cosa se deteriora, y voy un poco atrás, ¿por qué el legislador condena al deudor a pago de daños? Porque él debió ser cuidadoso, debió actuar como un buen padre de familia en la custodia, resguardo y protección de las cosas. Si la cosa se deteriora sin culpa del deudor, ahora vamos a hablar de deterioro. Deterioro es que la cosa existe pero se encuentra en un estado peor del de antes. Si se deteriora sin culpa, ¿verdad?, el acreedor debe recibirlo en el estado que se encuentre sin disminución del precio. Aquí el legislador tomó en cuenta que las cosas se pueden deteriorar por su normal paso del tiempo. Hay cosas que no se pueden conservar intactas como al principio. Entonces, si esa cosa se deteriora por su involución natural, pero no pudo el deudor hacer nada para evitar eso, es sin su culpa, y en este caso debe recibirla en el estado que se encuentre sin disminución del precio. Si la cosa se deteriora por culpa del deudor, en este caso se deteriora por culpa del deudor, el acreedor tiene el derecho de resolver la obligación. El acreedor tiene el derecho de resolver la obligación, porque en este caso se deterioró. Usted no fue suficientemente diligente, fue negligente, fue descuidado. La cosa se deterioró con su culpa. El acreedor tiene el derecho a resolver la obligación, pero no solo de resolverla, dice, o de exigir la cosa en el estado que se encuentre, además del pago de los daños. En los dos casos procede el pago de los daños. Si pide que la devuelva, así como se encuentra, o si resuelve la obligación. Esos son los efectos que produce la obligación suspensiva. También tenemos aquí los efectos que produce la resolutoria. La resolutoria, el 1204 dice, la condición resolutoria no suspende la ejecución de la obligación, obliga únicamente al acreedor a restituir lo que ha recibido cuando se efectúe el acontecimiento previsto en la condición. ¿Se acuerdan cuando dije, verdad, que te pagaba los estudios mientras no estudiabas? O yo te entrego un carro para que vayas a la universidad y vengas mientras estudias. La condición para entregarte el carro, para prestarte el carro, es que estudies. ¿Qué pasa si dejaste de estudiar? Aquí viene el efecto que produce la condición resolutoria. Dice, no suspende la ejecución, o sea, yo debía, ¿verdad? La diferencia básica entre la condición suspensiva y la resolutoria es que la suspensiva mantiene el cumplimiento de la obligación en suspenso, mientras que la resolutoria no, la resolutoria de manera inmediata procede en la ejecución de la obligación. Yo te dije que mientras estudiaba te prestaba el vehículo. ¿Cuándo me debe prestar el vehículo? Desde ya, de inmediato, déme el vehículo. ¿Qué pasa? Si dejo de estudiar, debo devolver el vehículo. Y como dice acá, obliga al acreedor a restituir lo que ha recibido cuando se efectúe el acontecimiento previsto en la condición. ¿Cuál es el acontecimiento? Que estudiara. ¿Dejaste de estudiar? Bueno, entonces devuelve la cosa que tenía antes. También, y el 1210 dice, el acreedor puede, antes del cumplimiento de la condición, ejecutar todos los actos que tienden a conservar los efectos. Esto trata que el deudor, el acreedor, puede ejecutar todos los actos a efecto de proteger sus derechos mientras se cumple la condición. Ejemplo, inscripción en el registro público, solicitar el reconocimiento de firma de un documento privado que consta la obligación, pueden haberse comprometido a través de una obligación a un contrato privado, y en ese tiempo, mientras se cumple la condición, puede solicitar el reconocimiento de contenido de firma para darle carácter de documento público, solicitar si tiene un contrato sobre un bien inmueble, solicitar su registro en el registro público. Son todos los actos que puede hacer, ¿verdad? El resguardo de la cosa, si se encuentra en una condición que corra riesgo o peligro, contratar un seguro, todas esas cosas puede hacer según lo que dice el 1210. Con esto, jóvenes, tenemos cubierto lo que se llaman las obligaciones condicionales, y ahora vamos a estudiar las obligaciones a término en la siguiente clase, que le estaré haciendo llegar con detenimiento. Pues ya con este estudio, yo espero que ustedes a través del chat del WhatsApp me puedan comunicar cada una de sus inquietudes, cada una de sus dudas, cada una de sus
preguntas que quiere realizar a efecto de aclararlas. Mi objetivo principal es que usted tenga el conocimiento. Y el objetivo principal suyo es tener el conocimiento. No estudie para un examen, estudie para tener conocimiento. ¿Okay? Estudie para poder responder las preguntas que le hagan en la calle sus familiares, sus amigos en relación al derecho. Es una carrera, es una profesión súper hermosa y que usted de la manera como la estudie, de la manera como la analice, de la manera como la piense e internalice, usted va a ser exitoso en esta profesión. De esta manera me despido de cada uno de ustedes y vamos a vernos en la próxima clase de las obligaciones a término. Las obligaciones a término las vamos a tener a partir del artículo 1211 al 1215. Pueden ir estudiándolas y pueden ir leyéndolas para cuando yo les dé la clase pues, tengan ya un adelanto en ese conocimiento. Bueno, nos estamos viendo. Hasta luego.